Le damos nuevamente la bienvenida, de saludo a todos nuestros oyentes, ¿sí? De Radiográfica FM 89.3 en la República Argentina, también a los oyentes de la Radio Cooperativa.uy en Uruguay y la ru.caster.fm aquí en la Argentina, y por supuesto a nuestros amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube de este programa que decimos hecho en Argentina de corazón oriental, que denominamos De Fogón en Fogón. Y tenemos a quien es un escritor, también periodista, sí, fue ex vicecanciller en Ecuador, tiene varios premios por sus escritos, tiene, si no me equivoco, más de 25 libros editados. Estamos hablando de Quinto Lucas. A él le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Quinto? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Un saludo fraterno, Andrés, y un saludo fraterno para todos los amigos y amigas que están escuchando el programa en las distintas vías que existen hoy para poder escuchar. Estamos ahí a las órdenes y un gustazo estar hablando contigo. Ahí está. Bueno, Quinto, nos comunicamos contigo un poco para conocer un poco sobre la realidad política y electoral, ¿sí? Sabemos que el próximo 7 de febrero va a haber elecciones en Ecuador, ¿sí? En un contexto particular, digo, pandemia, mediante, ¿sí? ¿Cómo es esto de convocar? Uruguay tiene la experiencia ahí de haber tenido lo que fueron las elecciones departamentales y municipales, en hacer campaña en pandemia, ¿no? ¿Cómo es esto? Y para conocer un poco de la realidad política, cómo se está viviendo el proceso que enmarca a estas elecciones en el Ecuador. Bueno, en realidad el Ecuador está en una crisis en todos los sentidos, ¿no? Ecuador está en una crisis en todos los sentidos. En el sentido político porque hubo una ruptura institucional, finalmente hay una desinstitucionalización total. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Congreso, la Asamblea tiene una credibilidad del 5%, el Ejecutivo anda por el 4%, la justicia no cree nadie, ni en la justicia nacional ni en las justicias provinciales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un poder del Estado que tiene que ver con el control y que tiene que ver con la designación inclusive de determinadas autoridades, también no tiene ninguna credibilidad. Entonces hay una crisis institucional que se le juntó con la crisis económica. La crisis económica tiene mucho que ver con la pandemia, pero tiene más que ver con las acciones del gobierno. Las acciones del gobierno llevando adelante un cronograma y una carta impuesta por el Fondo Monetario Internacional que el gobierno la siguió, que tiene que ver con la flexibilización laboral, que tiene que ver con un montón de acciones y con un endeudamiento increíble, porque se multiplicó el endeudamiento del Estado ecuatoriano. Entonces, la pandemia vino después, y después se dio la crisis humanitaria, que son los muertos en las calles, pero que tiene que ver con también una política previa, el desmantelamiento de los hospitales, el desmantelamiento de la educación también, pero de los hospitales, echar masivamente a médicos y trabajadores de la salud. Bueno, todo eso después repercutió también en la pandemia. Entonces ese es el contexto de crisis general, y en ese contexto de crisis general se da en la convocatoria de las elecciones. Y las elecciones han vivido una situación, digamos, de traspié, un traspié tras otro en los distintos momentos estos de los últimos meses. Traspié digo por no decir intento de acomodar la cancha de las elecciones a una sola mirada, que es la mirada neoliberal y la mirada vinculada a la derecha de los sectores vinculados con el gobierno. En ese sentido se eliminó primero a Rafael Correa de la candidatura, primero se le eliminó el partido, después se eliminó a Rafael Correa,
Después se intentó eliminar el binomio que puso Rafael Correa, porque pensaron que el binomio no iba a tener chance, de repente el binomio aparece primero en las encuestas y empieza a mejorar su popularidad, y bueno, hoy ya eso es todo un fenómeno. Pero entonces fue una cuestión continua, y después ya a lo último, ya prácticamente en los últimos días de diciembre, empiezan a sugerir la posibilidad de postergar las elecciones. Siendo que inclusive por constitución, constitucionalmente está marcado el periodo, no se podría, sería inconstitucional trasladarla, tendría que ser una catástrofe. Entonces, dentro de eso trataron de utilizar como excusa la pandemia, pero como excusa para votar mientras se permite, con tantos contagios, se permite las discotecas, se permite en general concentraciones masivas, que es una contradicción. Entonces esa es la realidad general que está viviendo el país. Las elecciones, estamos viviendo una campaña muy particular, que pasa mucho por el tema de los vínculos por las redes sociales, pero también ahora hay mucho que se está dando, que no son los puerta a puerta, pero son las caminatas por distintos barrios, con distancia, pero con un vínculo mayor con la gente, porque las redes sociales, y lo conversábamos, que de alguna forma sí te sirve para vincularte en determinado momento con la gente, no es lo mismo que hablar directamente mano a mano. Entonces esa es la realidad en general que se está viviendo. Se nota, había una decepción brutal, unas ganas de muchos jóvenes de decir no voto por nadie, voto nulo, o ni voy a votar, pago la multa, que la multa es una multa de unos 20, 30 dólares, pero no quiero saber nada. Pero ahora está cambiando, o sea, hay como una cuestión de decir, bueno, a ver, estamos tan mal, tenemos que buscar una salida, y la salida se está presentando por este lado, por un progresismo que logró juntar a distintos sectores, al correísmo como punto fundamental, por la popularidad que tiene Rafael, pero también a distintos sectores que de repente les costaba juntarse con el progresismo y con el correísmo. Iba gente desde la izquierda hasta gente de la centro derecha, una alianza, como digo yo, muy honesta, en el sentido que cada cual sabe lo que es, sabe hasta dónde puede caminar junto, pero sabe sobre todo que en el desastre que vive el país, si no hay una unidad, es imposible sacar adelante esto. Entonces, es interesante lo que está pasando con este frente, que es el UNES, Unidad por la Esperanza. Ahí está. Quinto, te toca, digamos, digo, vos sos periodista, sí, tenés un análisis, como una óptica, siempre por la deformación profesional, digamos, pero digo, en esta te toca también verlo desde el lado de la militancia de un candidato, ¿no? Vas a ser candidato asambleísta nacional. Sí, es una cosa rarísima, ¿no? Porque en los análisis, yo siempre digo, cuando yo no estoy tan comprometido con las cosas, hago un análisis mejor porque me distancio y de repente soy más objetivo. Pero bueno, eso nos pasa a todos, bueno, además es un poco la vida, ¿no? Pero no, sí, es una opción interesante. Yo me huía un poco de ser candidato por todo, por el tema del descrédito que tiene la legislatura en sí, por el hecho de cómo estaban las cosas. También, obviamente, uno también se decepciona. Uno puede tener una militancia de décadas, pero hay momentos que también le entra la decepción. Puede estar seguro de que es necesario seguir peleando, pero hay momentos que... Y conversando con amigos y después viendo la realidad, dije, acá hay que jugarse, no puedo... Y claro, muchos amigos me decían, vos, claro, es fácil verla de afuera y criticar, pero a ver, jugate también y comprometete. Y claro, y tenían en parte razón. Y más en un momento tan crucial como el que vive el Ecuador, que malo o bien también tiene una repercusión en América Latina. Entonces decidí jugarme en la campaña, en todo lo que tiene que ver con la conformación de UNES también, pensando también que UNES sea no solo una alianza electoral, sino que construya unas bases necesarias que no tuvimos durante la Revolución Ciudadana, que no supimos construirlas durante la Revolución Ciudadana y que después nos pasó factura. Entonces, todas esas cosas que son autocríticas que nos hemos hecho todos y que se ha hecho también el
el compañero Rafael, bueno, acá estamos jugados todos sabiendo lo que significa esto.